Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Qué os parece nuestro... Espera. Esto. Zodíaco. Asesinos en serie. Zodíaco. Bueno, he puesto Zodíaco entre... porque no se conoce la cara del Zodíaco. Podemos ver cosas. Hay gente que se cree que puede ser el Zodíaco, pero no nos han dicho... nunca han averiguado quién ha sido. Puede que haya, puede que sí, puede que no. Aquí estamos con un miércoles más con nuestros asesinos en serie, que ya sé que a muchos os gustan. Otros todavía no los han descubierto, pero hay muchos que os gustan, ¿vale? Hola Iris, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vale, pues mira, yo he estado haciendo, para no tener que hablar tanto, como tengo la voz también, porque, bueno, no sabéis que en Madrid nos aconsejan no montar en bici para la gente que tenga un poquito de asma y estemos un poco afónicas y tal. Ranita, buenas noches. Pues ¿sabes qué pasa? Que nos han aconsejado no montar en bici y si salimos a la calle, que vayamos con mascarilla. ¿Sabes? Por la cantidad de contaminación, no de contaminación, porque en contaminación estamos con... Sí, de polinización y cosas de todas esas cosas. De las que yo, claro, estoy fatal. Esta mañana no podía ni hablar, pero era digo, bueno, me voy a ir a comprar una licipaína, ¿sabes? Digo, a ver si se me pasa un poco la garganta y así. Bueno, pues el asesino del Zodíaco es un clásico. Sí, mira, si quieres, vamos mirando esto a ver qué te parece. Y lo vamos escuchando porque lo he hecho con voz mía de la IA, ¿sabes? Ahora resulta que la IA te pone tu voz. A ver qué tal os sueno. Lo que pasa es que no me da tiempo a recordar bien porque hay veces que pausa. ¿Lo oís bien? ¿Se oye bien? El asesino del Zodíaco es el seudónimo de un asesino en serie no identificado que operó en el norte del estado de California a finales de la década de 1960. El Zodíaco asesinó a 5 víctimas, conocidas en el área de la Bahía de San Francisco entre diciembre de 1968 y octubre de 1969, operando en entornos rurales, urbanos y suburbanos. Tenía como blanco a 3 parejas jóvenes y a un taxista solitario. Se estimó que el Zodíaco, así era como él mismo se denominaba, tendría entre 40 y 50 años de edad en el momento de sus crímenes. Que era blanco, corpulento, de cabello castaño, que tenía conocimientos sobre lenguajes cifrados y poseía una gran inteligencia. El caso ha sido descrito como posiblemente el caso de asesinato sin resolver más famoso en la historia de Estados Unidos, y se ha convertido tanto en un elemento fijo de la cultura popular como en el foco de los esfuerzos de los detectives aficionados. Los ataques... Ahí dice detectives aficionados, pues todos nosotros, ¿no? Que somos como vamos a mirar a ver qué es lo que pillamos, ¿no? Son detectives aficionados. Los conocidos de Zodiac tuvieron lugar en Benicia, Vallejo, el condado de Napa y la ciudad de San Francisco. De sus 7 víctimas heridas, 2 sobrevivieron. Acuñó su nombre en una serie de mensajes burlones que envió por correo a periódicos regionales, en los que amenazaba con matanzas y atentados con bombas si no se imprimían. También dijo que estaba... Los lenguajes cifrados era lo que usaba, luego os lo enseño, él hacía como una especie... como es de juego de palabras, pero que no eran realmente palabras, ¿verdad? Eran como signos, era muy complicado. Eran como códigos, muy complicado. Hay en 2 que ya veréis que sí que están, ¿cómo es? Sí que están, lo diré, en el año 2020 descifrados como en el 2020, ¿eh? Vamos bien, porque esto va avanzando la tecnología, van avanzando los métodos y supongo que hasta ahora no he podido. Creo que fue en el 2020. Yu, ¿qué tal, cariño? Un besito. Recogiendo a sus víctimas como esclavas para la otra vida. Algunas... Bueno, esto es muy fuerte, no sé si la gente lo sabía. Que Zodiac, cuando él empezó, se supone,
porque claro, nunca se le cogió ni nunca se le pilló. Entonces, él lo que escriben y lo que él escribe, lo que interpretan, es que él mata por unos códigos que después pusieron, mata para todas sus víctimas, llevarlas como esclavos en su otra vida. ¿Sabes? Cuando él vaya a otra vida que no se sabe qué vida es, pues que él los va a usar como esclavos. Entonces, por eso él asesina. Los quiere llevar como esclavos. No sé si tú sabes algo más de esto. ¿Iris? Solo eso. Solo eso. Solo eso, ¿no? No, nunca lo pillaron. Como la película Fantasma. ¿El ADE? Sí. Fantasma, que es un señor que está en un cementerio y tiene una especie de personas que sí que son como de los muertos y que son sus esclavos en una especie de mundo tras la muerte. Me ha hecho pensar en eso. Pues sí. Es una película de los 70, pero no creo que tenga nada que ver. Creo que No, porque esto es de antes, esto es del año, ahora lo veremos cuando empieza a matar. Pero sí que los quería, las víctimas los quería como esclavos, esclavas para su otra vida. Tú fíjate, lo tenía muy claro, ¿no? Y eso luego se ve más adelante porque los traía locos. No sabían el por qué él hacía de esta manera, y es a uno de los asesinos que nunca, hola Pluma Azul, cariño, que nunca cogieron. Se pensaban que eran, que no eran. Bueno, ahora nos dices tú la teoría de quién era. Yo tengo aquí a unos de los antiguos, no he llegado al momento. Sí, porque a ver, haremos la semana siguiente otra segunda parte. Él consiguió lo que BTK soñó ser, lo consiguió ser Zodiac, ¿no? Sí. Ese personaje misterioso que escribía cartas a la policía y que nunca nadie pilló. Y el otro por atolondrado se perdió el ser uno de esos personajes misteriosos para la historia. Por el disquete. Sí. La tontería, el tío más inteligente para que nadie supiera quién es, y por vanidoso, por vanidoso sí. lo cogieron. A ver, Verónica nos pregunta, ¿las víctimas eran solo mujeres? No, eran hombres y mujeres. Más bien jovencitos. Era parecido un poco al hijo de Sam, iba disparando parejas y gente así. Era muy parecido. Y Neymar nos pregunta, ¿nunca le cogieron? No, nunca le cogieron. Es el único, yo creo que no han cogido nunca. No sé si hay alguno más de los que yo conozco. Algún caso más habrá si resolver, pero de los más así súper famosos de esta época. Famoso y tal, yo creo que es el único. Dice Chari, uy, esto se pone interesante, voy a por donuts de chocolate. Qué mala eres. Pues yo luego me como un sándwich de nocilla. Yo estoy aquí con un colacao, por eso a veces me muteo para que no se me oiga. Sí. Prefería parejas y personas jóvenes. No, Ana Cristina, aunque mató a un taxista que era más mayor. Pero bueno, ahora lo vemos. Las cartas incluían criptogramas o cifras. De los 4 criptogramas que produjo, 2 siguen sin resolverse. Mientras que los otros se descifraron en 1969 y 2020. La última carta confirmada del Zodíaco fue en 1974, cuando afirmó haber asesinado a 37 víctimas. Afirmó que muchas de ellas estaban en el sur de California. Tú fíjate, él afirma 7 víctimas, pero reconocidas hay solo 7. Las 3 parejas y el taxista. O sea, que solo hay 7, y él dice que desvive a 37. Incluida Cherry Jobates, quien fue asesinada en Riverside en 1900. Esta es la primera, Cherry Jobates, quien fue asesinada en el 1966. Esta es la primera. 66. No se ha demostrado una conexión entre las dos. Si bien se han sugerido muchas teorías sobre la identidad del Zodíaco, el único... A ver, Neomar, él en una carta que hizo, la última carta que él escribe, dice que son 37, pero solo hay 7 confirmadas. Lo que pasa es que yo estaba trabajando, pero ya no me ha dado tiempo, porque como he estado malita con el hombre y tal, no he podido avanzar más, pero luego hay posibles víctimas y las estoy recopilando, pero 7 son estas que vais a ver ahora. El único sospechoso que las autoridades nombraron públicamente fue Arthur Leigh Allen,
un ex maestro de escuela primaria y delincuente sexual convicto que murió en 1990. Este es uno de los que se creen que es. ¿Pero por qué se me ha ido tan adelante? Espera. A ver. Ah, vale. Vale, porque públicamente... Vale, este es Arthur Lake Allen, que es un maestro convicto que murió de primaria y un delincuente sex que ya había sido acusado por otros, no crímenes, sino por otros actos hacia niñas. Había sido un delincuente sex, él era profesor de la escuela primaria y, bueno, pues pensaban que podía ser él, pero por lo visto al final no fue él. En 1992. Más recientemente. Él muere en el 1992. Más recientemente, otro sospechoso destacable fue Gary Francis. ¿Este es el que tú dices? Dicen que creen que fue él por evidencias de ADN que consiguieron de un pariente suyo, a través de muertas de un pariente suyo, y que encontraron esas muestras en un hiking mat, que no es como, bueno, algo para escalar, no sé exactamente qué material es. Y porque también se creía que tenía, por las inscripciones, unas cicatrices en la frente. Bueno, a través del ADN, las descripciones de una serie de cuestiones han llegado a la conclusión de que es muy, muy, muy probable que fuera este señor, que ya Que murió fuera y que este, no se ¿no? puede procesar ni se puede hacer nada al No, respecto, él ya ha pero bueno, muerto, sí. sí. Leomar, hay Que 7, tenía o la sea que las misma... víctimas son hipotéticas, no, 7 víctimas son las que los policías dicen, son estas víctimas. Vale, y la 7. gente eso, lo dicen por lo del ADN, por lo de la descripción, porque tenía la misma talla de zapato y porque vivía en el área donde ocurrieron los crímenes. Claro. Las 30 siguientes, de las 37 que él dice, 7 sí, y las otras 30, pues es un poco lo que dice Ranita, que también puede ser porque en aquella época había muchas prosti, vagabundos, ¿sabes? Que ahí puede ser la diferencia de estas 30 personas. Un poco lo que pasa en el caso Alcácer, ¿no? Que se sabe las líneas de Alcácer, las de Macastre, no sé qué tal, que pueden ser más o menos, y Hay las desapariciones otras, que no se sabe. claro, Sí. hay algunas que no se saben porque eran de familias estructuradas o vete tú a saber, entonces sí que es así. Cibi 88, 81, buenas noches. Bueno, pues este es Gary Francis Post. Otro sospechoso destacable fue Gary Francis Poste, quien falleció en 2000. En el 2018. De hecho, hay gente que lo discute un poco, ¿vale? Es como del que se cree que es el más posible, pero no es 100% concluyente lo que han encontrado. Dicen Sí, que es porque... posible, pero que siempre queda algún poco de duda porque, bueno, no sé cuántos rastros quedarán de pruebas como para poder mirar también, pero es el Claro. último, de hecho fue en 2023, o sea, fue hace nada, que estuvieron diciendo que hubo muchas noticias, pero si lo miras más a profundidad te dice qué pruebas hay, cuáles no. Te dicen, bueno, podría ser, es posible, pero tampoco te lo aseguran ¿sabes? Totalmente. Por lo cual Claro. siempre queda un poco la O sea, dice duda. que lo hicieron con el ADN parcial, entonces que no es muy seguro si es el parcial solo, pues... Bueno, pues este ser, no sé quién, este señor que está aquí, se supone que Sí, era el poste sí. Poste, y vamos a conocerlo a la el española. poste, el El poste, poste, el poste, no sí. sabemos, teóricamente es posible, teóricamente, ¿no? Y Según algunas pruebas, pero no sé si eso se sostendría, o sea, si hubiera un juicio y este señor estuviera vivo, no sé si sería suficiente o no, claro. pero es el que dicen ahora. Pero sí hubo unos cuantos sospechosos, había como 4 o 5 que estuvieron dando Sí. vueltas con ellos. Uh-huh. Incluso había uno muy grandullón, ¿no? No, que no sé si es este. Sí, Muy uno que era grandullón. profesor, creo. El profesor Aunque era el otro, el anterior que hemos yo, pasado, ¿no? yo apoyo la idea de que fuese un ex combatiente de algún tipo. Sí.
por Tipo cómo lo asesino de hizo. la baraja o algo así, un rollo así, de perfil así. Puede ser. 8.34. La naturaleza inusual del caso generó un interés internacional que se ha mantenido a lo largo de los años. El Departamento de Policía de San Francisco marcó el caso como inactivo en 2004, pero lo reabrió en algún momento antes de 2007. El caso también sigue abierto en el Departamento de Justicia de California, la Oficina Federal de Investigaciones, la ciudad de Vallejo, así como en los condados de Napa y Solano 56. Víctimas confirmadas aunque el Zodiaco. Para que veas que en Estados Unidos ningún crimen prescribe. Eso me encanta de Estados Unidos. Sí, a mí esto es No una cosa pasa que me como en gusta. España. A mí me encanta porque a ver si traigo a una chica, que yo tengo una entrevista con ellas, pero su hermana a los 20 años prescribió en enero, de Seila Barrero, no sé si Ya, conoces es que el caso. es terrible. Igual han prescrito muchas cosas. El 11M ha prescrito este año. El 11M ha prescrito, por ejemplo. Es que eso no Mañana puedes. sale de Pedro diciendo he sido yo, bueno, pues ha sido tú. Los crímenes graves no pueden prescribir. Además, eso allí hay como oficinas o asociaciones que se dedican a revisar casos y van sacando a gente que a lo mejor pues está allí porque, bueno, porque igual en la época que les detuvieron no había ADN y les detuvieron por cosas circunstanciales que no estaban muy bien atadas o por mil cosas. Y luego dice Neomar, pero entonces el asesino campa a sus anchas o sigue acampando a sus anchas. No, el asesino dejó, ahora lo vais a ver, dejó de asesinar en un momento dado que mucha gente decía, lo has metido en la cárcel, otros decían, se ha muerto, no sabían quién era. O igual es como BTK, igual dijo, voy a parar. Sí, voy a parar Y, y paró, él dijo, voy a parar y lo que pasa es que luego salió o como su el Luna vanidad. Bomber, que se fue a la montaña y, quiero decir, no lo se sabe. No se sabe, claro, él cogió, lo que pasa es que BTK, pues esa vanidad que también le vamos a traer, no a BTK le vamos a traer al canal, sino al caso. A ver, este también tenía una cosa de lo de querer esclavos del otro mundo. Al final hay una cosa, una especie de ¿cómo se dice? Ilusiones, delirios de grandeza, ¿no? De poder, Total. Sí. bastante importantes en general en estos personajes. Sí, totalmente. Dice Randita, voy a jubilarme, diría. Bueno, eso que veis, eso es lo que él dejaba en los coches. Él dejaba en los coches esa señal, era como su señal. Bueno, las víctimas confirmadas, aunque el Zodiaco afirmó que eran más. Zodiaco afirmó en sus cartas enviadas a los periódicos que había asesinado a 37 personas. Los investigadores le asignaron solamente 7 víctimas confirmadas. Algunos de sus nombres a continuación. David Arthur Faraday, 17 años, y Betty Lou Jensen, 16 años, fueron asesinados por un arma de fuego el 20 de diciembre de 1968 en el camino al lago Herman, en las cercanías de los límites de Benicia. Michael Renault Mageau, 19. Esa fue de las primeras, ¿eh? Esto David era lo Arthur Faraday, típico, 16, esto era muy normal, esto era muy se fácil. fueron O sea, a darse cariñitos. sí, es que en esa era muy fácil, o sea, si alguien tenía ganas de hacer eso, realmente era muy fácil cometer este tipo de crímenes, como le Sí. pasaba al hijo de Sam y todo eso. ¿Por qué? Porque la gente allí no es como aquí, allí todo es bastante más abierto, hay muchos más sitios inhóspitos, más sitios vacíos, y era muy normal que cuando los adolescentes allí desde los 16 pueden conducir, entonces lo primero que hacen como no tienen dónde ir a enrollarse, pues se van con el coche, con la chica, A darse bueno, hay como mimitos. descampados, sueles ir a los mismos sitios, ¿no? Hay como descampados famosos, sitios ahí perdidos de la mano de Dios, donde se van allí pues a estar con el coche. Entonces, están muy desamparados, y más en esa época que no había comunicaciones como ahora. Claro, y Y entonces. les podían pasar cosas, seguramente también les robarían a veces, les pasaban cosas. Sí, porque además era una época, pues eso, de mimitos, ¿no? De me vamos a dar mimitos los dos, a descubrir Claro, pues dos cómo nos damos adolescentes en el mimitos. coche, claro, lo típico.
y van allí Bueno, a sitios pues un poco guardados, ¿no? Y ahí pues ya sabes lo que pasó. Y lo aquí que viene lo que tú, les no sé, hicieron. tú con tus Dime. análisis que haces, no sé si sabes algo más de este señor, pero claro, ¿hay algún tipo, si matan solo parejas que están en esa situación, puede haber algún tipo de frustración que tenga el perpetrador en su propia Sí, vida pero íntima? él no tiene ese perfil solamente, él también mata gente de Mm, otro, por ejemplo, un taxista, mata a más gente, intenta coger a una chica con una niña, que ahora lo veremos, pero que no tiene el perfil solamente de eso, ¿no? Solo sí, de me parejas perfil. no. Bueno, y luego, por ejemplo, sí que es posible que hiciera lo mismo que hacía el hijo de Sar, que lo que iba es a masturbarse después. Que tuviera, me refiero a algún tipo de... muchas veces son De personajes que parafilia, son sí, muy sí, solitarios sí. y que tienen algún tipo de problema de sociabilización o personal o lo que sea, que se tiene algún tipo de frustración que acaban pagando pues con personas Claro, a y veces aparte de eso, aleatorias y a veces con un perfil, depende. sí, depende hay algunos que tienen un perfil y otros no. Pero este ya te digo, que no solamente era con chicos, sí que lo hacía, el que más lo hacía era el hijo de San, y el hijo de San sí que dijo, como le pillaron, él sí que Ujú. dijo que después de los asesinatos, días más tarde, cuando ya había pasado un poco, que él se iba a masturbar donde había cometido los asesinatos. Es Eso muy sí lo dijo común. en San, Sí. entonces sí, seguramente puede llegar a hacerlo. Pues A como ver, la hacía sensación de Bundy poder o... que en general esto a muchos les pasa, aunque no lo hagan incluso físicamente directamente, creo que a todos les pone hasta cierto punto la sensación de poder, de arrebatar una vida. Sí, Y al no, final siempre es una cuestión de claro, poder. Y el problema es que, por ejemplo, en estos asesinos de los años 60, como tenemos muchas entrevistas, podemos mirar todas las entrevistas que tienen, pues el hijo de San, mm, porque, bueno, pues por lo que escribía, ¿no? Porque decía eso de que los quería como esclavos, que él los mataba porque los quería tener como esclavos en una vida posterior, pues es lo que dices tú, ¿no? De ese sí, las personaje de esa entrevistas son muy película. interesantes. De Claro, hecho, hubo uno muy interesante, que era un hombre negro, no me acuerdo cómo se llamaba, que vi toda su entrevista. Que él, eh, bueno, normalmente sus víctimas fueron mujeres, pero ¿de quién? creían que Un era, hombre de color, sí, un creían que asesino era de color. porque fueran mujeres y no sé qué, pero realmente no era solo eso, porque no hubo una chica que era, él estaba en el ejército y de la chica que estaba en el ejército no hablaba igual, decía, no, no, ella, o sea, hablaba como que era un Ah, igual, porque era su compañera en el sí, ay, ejército. Luego sé, había ya, ya, ya. chicas que eran, creo que eran prostitutas normalmente, eh, y era muy interesante la entrevista. Yo me gusta mucho ver las entrevistas con ellas, porque es Anita lo Ver, que más sí, conoces. Y esta me llamó mucho la atención por cómo le dijeron, ¿no? Porque tú a las mujeres las ves, pues sin embargo, a la que era su compañera era su igual, porque era otro soldado. Y no se trataba tanto de eso, sino de, al final, esas víctimas eran, sí, pues, era ahí, ¿cómo se llama? Es que lo no tengo, recuerdo su nombre, pero recuerdo perfectamente la entrevista, su cara, pero no su nombre. Ya lo siento. sí, es que si no me quedo ahí, yo también, pero vamos a seguir mientras. 16 años. Fueron asesinados por un arma de fuego el 20 de diciembre de 1968 en el camino al lago Herman, en las cercanías de los límites de Benicia. Michael Renault Mageau, 19 años, y Darlene Elizabeth Ferrin, 22 años, acribillados el 4 de julio de 1969 en el aparcamiento del campo de golf Blue Rock Springs, a las afueras de Vallejo. Darlene murió mientras se le realizaban los primeros auxilios en el hospital Kaiser Foundation, mientras que Michael sobrevivió. Brian Calvin Hartnell, 20 años, y Cecilia Ann Shepard, 22 años. Apuñalados el 27 de septiembre de 1969, en lo que en la actualidad es denominada la Isla del Zodiaco, en el lago Berryessa, ubicado en el condado de Napa. Brian sobrevivió a 6 puñaladas en la espalda, pero Cecilia murió a causa de sus heridas 2 días después en el hospital Queen of Valley, en Napa. Paul Lee Stine, 29. Bueno, para que veas también, si me estás escuchando, Iris,
que no tenía siempre la misma forma. O sea, al principio empezó con pistolas, con tiros, ¿no? Los Sí, se acribilló le conoce en sobre algún todo por caso. esto, sí. Y en cambio, en la tercera parte, en el tercero que comete, ya es apuñaladas. Entonces, le cambia el perfil. Entonces también era como, wow, ¿sabes? Lo que pasa es que él sí que dejaba lo del Zodiaco, aquella marca que hacía. Pero claro, normalmente cuando un asesino en serie es organizado, entre comillas, siempre lo hace más o menos con el mismo modus operandi, ¿no? Lo suele cometer como, bueno, ahí como siempre, ¿no? Con las mismas armas, de la misma manera y tal. Y este sí que lo cometen en los coches, pero ya la puñalada es como más, cuando uno lo hace con cuchillos, como más, ¿no? Es como más, como que ya tiene mucha más confianza, ¿no? Se puede disparar mejor desde lejos. Siempre han dicho que es mucho más fácil matar a alguien de un disparo que matarlo a puñaladas, Sí. porque es algo como más íntimo, Suele ¿no? ser personal, sí. Y requiere Efectivamente, fuerza, debe ser. requiere muchas cosas. Sí, requiere, date cuenta que son dos, el chico y la chica, y al uno mete 6 puñaladas y ella también otras cuantas. Entonces, ¿cómo lo hizo? Pues la chica podía, probablemente, tendría que estudiar bien los caso y caso. Lo que pasa es que no he podido, pero creo que creo que es de las puñaladas, donde la chica sale corriendo. No, sí, creo que esa, la chica sale corriendo o el chico. Espérate, a ver si me acuerdo cuál era. Primero mata a la chica primero apuñala al chico. Efectivamente, él está muy mal herido. Luego la chica sale por el coche, también quiere escapar, la apuñala y le da por muerto al chico. Por eso el chico sobrevive. Eso es. Es que de cabeza todos son iguales. Sí, además Luego, como hay tantos. Joder, es que hay tantos que tengo, y además no me he hecho ni una chuleta, esto de cabeza. Luego, después de estos 2, 4, 6, ¿no? Tiene a este taxista, que tiene ya 29 años y es un taxista, y lo hace de esta manera. 9 años, taxista, muerto por arma de fuego en su propio taxi el 11 de octubre de 1969 en el barrio de Presidio Heights, en San Francisco. En la escena del crimen no aparecieron ni la cartera ni las llaves del vehículo. Posibles víctimas. Otras personas han sido identificadas como víctimas potenciales del Zodiaco. Aunque Bueno, esas serían las 7 personas, que no todos son asesinatos, sino que hay 2 que se salvan, creo, o 1 que se salva. Y aquí hay otros que son algunos que hipotetizan de que ellos sí que puedan llegar a serlo. ¿Encontraste al oscurito? Sí, hay muchas teorías. Hasta la primera, la chica que has mostrado, sí, creo que se llamaba la de 66. Hasta Sí. eso se discute si fue él o si no fue él. Sí, ahora la pongo aquí porque dicen que no es él, que puede ser él, pero quiero decir que todos estos casos, por la época que era, por el sitio que era, por ese perfil geográfico que hacen, ¿no? Que entonces todavía no estaba, más años más tarde sí que descubren que el perfil geográfico es por donde podía ir la víctima. No en todos los casos, porque acordaros que en muchos casos ese perfil geográfico no valía. Por ejemplo, en el caso de Ed Kemper, de Ted Bundy, de muchos de ellos, ¿por qué? Porque como iban por las autopistas, que era cuando empezaron los verdaderos crímenes de allí, ¿no? ¿Qué pasaba? Que como no había entre Estado y Estado, la policía no tenían buenas coberturas. Si tú, por ejemplo, Bundy lo dice os hablo de Bundy porque es el que me sé del todo, ¿no? Pero Bundy lo decía y se jactaba con sus amigos, que decía: yo sé cómo cometer el crimen perfecto. Si tú dejas el cuerpo, la cabeza en un lado, el cuerpo en otro, le cortan las manos, los pies, que no tengan las huellas, no puedan ver las huellas dactilares, pero si tienen huellas pero no tienen cabeza,
y luego vas dejando en otro estado la ropa y tal y cual, es muy difícil que esa víctima la lleguen a localizar, ¿vale? Es lo que él pensaba. Luego le salió el tiro por el cañón, pero es lo que él decía, se jactaba de los amigos, ¿no? Que luego sus amigos, cuando a él le detienen, dicen, madre mía, si nos lo estaba diciendo, y nosotros pensábamos que no. Bueno, las pruebas de estas personas que voy a hablar ahora no son concluyentes, pero por ese perfil geográfico que se hacen después, eso que nos dice, vale, y esa por el ADN ya nos ha contado muchas veces Monse que el ADN se degrada. ¿Cómo, Sí. cómo han podido tener esa ropa o ese ADN, esa prueba, esa camiseta donde podrían sacar ahora el ADN? Pues a lo mejor no puede, no vale, ¿no? Sí, complicado. Es Es complicado complicado. porque, Y claro, creo que porque dicen como que intentan sacar de familiares, ¿no? De sospechoso para comparar. Pero sé que es muy difícil porque es que en esa época ni siquiera se manejaba, ¿no? no. Ya Entonces, nos ni cuenta que siquiera las la huellas policía, dactilares, claro, no las creo que huellas, ellos ni siquiera pensaran en eso cuando estaban buscando. no, claro, ellos no sabían ni lo que era el ADN ni se lo imaginaban. Y luego lo de las huellas dactilares, ¿os acordáis que lo miraban para ver cómo era? O sea, habían especialistas en huellas Huellas dactilares. dactilares, sí. Pero eso desde los años 40 ya había, sí. Sí, pero O antes. no había unos datos, un sitio donde estuvieran recopilados todos los Sí, datos, que sí que sí hay había, ahora sí y que había. En posteriormente, los años 40 sí que había una base de datos bastante de fuerte todo, de todo de el, huellas. de todo el país. Sí, era de la FBI, o sea, era interestatal. ¿Qué pasa? Que no estaban las huellas de todo el mundo, claro, pero todo el mundo que, o sea, estaba, Que cometía delitos las tenía. había muchas de todo el país, pero claro, a ver, no lo que hay ahora, pero sí que había, sí que había. Era muy interesante, era como todo un archivo tremendo con sus fichas perforadas, con todo bastante sofisticado para la época, la verdad. Te voy a dejar un segundo que voy a por Coca-Cola, que ya noto la garganta carga. Vale. Parece imposible a estas alturas. Es que no es tan fácil realmente, ¿eh? Y menos en aquella época, Estados Unidos. Hoy en día es que tenemos una tecnología, unas pruebas, una hipervigilancia, sobre todo desde hace unos 20 años, que cuando empezó a haber cámaras en todas partes. Pero antes de eso no era tan fácil encontrar pruebas. Y a veces, pues a veces, pues por ejemplo, el dónde y cuándo ocurra importa mucho, porque si por ejemplo hay unas elecciones cerca y al sheriff le conviene o al responsable de de policía le conviene salir en la tele diciendo he cerrado este caso, este caso, este caso, pues se preocupan de tener a alguien a quien encerrar y a veces eso también pasa. Pero bueno, por suerte, como estábamos comentando, se pueden revisar y resolver después los casos y la gente sale. Ya, Neomar, de hecho, eso del Jack el Destripador, hay bastantes teorías sobre eso, sobre que a lo mejor el hecho de que tuviera tanto acceso que igual era una compañera o era una mujer y que no era un hombre, por ejemplo, Jack el Destripador se dice. Y sí, hay veces que del Es Zodiac verdad. Killer nunca lo he escuchado porque hay descripciones, hay testigos, está el trato robot, entonces no se suele decir. No, sí, ahora sale, ahora pongo aquí el retrato robot y siempre dijeron que había sido un hombre. Hay una chica que ahora la veréis que no está como que ha sido ella, pero ella reconoce perfectamente, entra en una comisaría, reconoce a la persona que la ha tenido retenida durante tiempo. Ah, mira que le ha llegado. Hola, Sho. Por Hola, eso. Ah, por cierto, creo que era Little el que estaba diciendo yo antes. ¿A ¿Te quién? acuerdas? ¿Él? Estábamos hablando de un asesino en serie Ah, que Little, mató es muchas verdad. mujeres. Sí, Era Little, Little. Little. Sí, además sale Fueron en la muchísimas, serie de muchísimas Mindhunter. mujeres. Creo que Fueron sale en la serie de muchísimas. Mindhunter, ¿no? No me acuerdo. Mindhunter. Quizá. Creo que sale en la serie, creo que sí. El Es que Little, como me sí, lío es el verdad. libro, me lío si Que además, sí, es verdad, sale en la serie de Mindhunter porque además sale como muy bobo. Es un chico de color que sale como muy bobo y dice, pero porque no, porque era mi amiga, o sea, como que le falta medio hervor, ¿sabes? Sí, es Sí. Little, sí. Le dice, pero bueno, pero es que tu compañera era mujer.
Que Dice, tuvo no, muchísimas, era mi muchísimas mujer. víctimas, fueron muchísimas, sí. Y eran Es la verdad. mayoría, sí, eran prostitutas, sí. Sí, Tuvo... sí, sí. De Y luego, Mindhunter sale también el chico este sí, que sale. Sí, era... sí. Me acuerdo del caso este que era de un chico que era víctima y luego colaborador de uno que Mm. cogía chiquillos jóvenes. Y el chico le hacía de captador Ah, y se sí, los sí, llevaba. también. Y eran También terribles, sale la tíos. serie. Mm. Y luego también salen Los niños de Atlanta, que también es Es para brutal, la segunda verlo. temporada, además en el libro lo extienden más aún y es una locura ese caso, ¿eh? Mm. Y luego también a mí me dio mucha pena la tercera parte que lo sacaran, porque ahí iban a hablar de Ted Bundy. Y entonces yo quería Ahí iba a ver, salir mucho y estaban detrás de BTK y ya y ya también, estaban ahí ya detrás de estaban, BTK, porque BTK empieza en el sí. capítulo 1 y nos lo dejan ahí todo tirado. Digo, pero Pero bueno, vamos bueno, a ver, oye, pero por lo menos ¿cómo lo tenemos van el a...? libro, por lo Claro, menos digo, tenemos el pero libro. ¿cuál tienes? ¿El de Mindhunter? El del tío, el del John, el que es el protagonista. ¿Cómo se llama? John Espera. Douglas, Sí, ¿no? espera. Sí, John Douglas, espera. Es un libro que se llama Mindhunter, tal cual. Ya sabes que ellos hicieron los dos libros. Uno es No sé, es este. que Este es el yo que lo tienes tengo, tú. creo que lo tengo en inglés de Estados Unidos, pero creo que sí se Pero llama este es el que Mindhunter. tienes tú. Si Espera. se llama Mindhunter es de Don Douglas. Yo A creo que verlo. Sí, sí. ese es el de John Douglas, John Douglas y Mark Oxecker. Espera, que voy Sí, a sí, ese, quitar tengo ese, ¿no? me leí ese, Este. sí. Sí. Vale, Sí. y luego, como ya sabes que no se llevan muy bien entre ellos, Robert Kerles Ujú. hizo este otro, Pues yo solo he leído Asesinos el en serie. Mindhunter. Solo he ¿No te has leído el leído Mindhunter. este? Asesinos en No, serie, ese de no. Robert Kerler y Tom Schwarzman. ¿Y la chica existía o se la inventaron para la serie? Yo creo que se inventaron para la serie. Es que no me lo he terminado de leer del todo porque no me ha dado tiempo, pero yo creo que se la inventaron porque realmente lo que le hicieron lo del FBI era tal. Pero bueno, ya te lo diré cuando me lo termine. Es A que no me ver, acuerdo, igual lo ponía en el libro, pero no me acuerdo de los compañeros, me acuerdo de los casos y de cómo explica todo un montón sí, más. ya más de los casos, ¿no? Que al principio, no, pero está muy bien. Yo de verdad, quien le guste todo esto de los asesinos, si el libro está maravilloso, tampoco cuesta mucho, no es caro. Yo aquí haciendo Mm. publicidad como si me llevara Como, Si algo, nos ¿no? llevamos como, comisión no, aquí. Pero esta, tanto, la de Mindhunter, buenísima, os lo recomiendo. Sí, Y buenísimo. este, que es del otro, Robert Kessler, que es el otro, el Mm. que está con él, se Sí, el de llama Douglas que te cuenta cómo se Asesinos en hizo serie. agente, te cuenta desde que era un chaval, cómo se hizo Desde que agente, era un cómo empezó a chico. hacer casos, cómo crearon la división esta de estudio del comportamiento Sí, sí. y cómo va y explica todo, todos los que salen en la serie y muchos más, claro, Y muchos más, que sí, son los sí, que sí. no salieron, que podrían haber salido, pero Que podían haber desgraciadamente. salido y que nos quedamos ahí como pilla la BTK con aquella, haciéndose, pues eso, aquella ¿A ti vanidad que te tenía, ¿no? gustó Es que la serie? yo cada vez que me acuerdo lo de BTK, es que digo, vamos a ver, Mm, es muy un poquito fuerte. de por favor, ¿no? Porque es que es terrible. Bueno, vamos a seguir un poco con esto. Bueno, sí, pues sí. ahora vamos a... Dime. No, sí, Nos- que yo, Ah, vale. el del Zodíaco es uno de los, es uno de los casos de los que, no se malentienda, pero es de los que más me gusta, vaya, o sea, el Pues tipo si de, quieres, no, como no, no has estado en la primera parte, luego te ajá, lo paso. Víctimas. está Otras muy bueno. personas han sido identificadas como víctimas potenciales del Zodíaco. Aunque las pruebas no son concluyentes y no todas son aceptadas como víctimas de este asesino. Robert Domingos, 19 años, y Linda Edwards, 17 años, fueron asesinados por arma de fuego el 4 de junio de 1963 en una playa cercana a Lompoc, California. Edwards y Domingos fueron considerados posibles víctimas debido a las similitudes de su ataque con el de David Arthur Faraday y Betty Lou Jensen. Sherry Jobates, 18 años, muerta por arma blanca casi decapitada,
El 30 de octubre de 1966 en River. Esa es la que dices tú, que tienen controversia, que es, por eso le he metido aquí en posibles víctimas. Porque Sí. aquí dicen que no, pero casi todo te dicen que sí, que fue la primera víctima de él, porque fue en el 66, anterior a los demás, a los anteriores a los otros. Entonces yo sí que la pondría, yo es que la tengo que poner aquí porque pone posible víctima, pero sí que la pondría aquí. College. No te la Pero destrozas. la voz se parece mucho, ¿eh? No, esto es que es O sea, es ella. un poco metálica todavía, Sí, la IA no te todavía. lo hace, es un poco metálica, pero está bastante bien lograda, ¿eh? A mí me ha gustado. Sí. En Riverside, California. La posible conexión de la muerte de Bates con el asesino del Zodíaco se dio 4 años después. A partir de información recibida por el reportero Paula Berry del San Francisco Chronicle. Mira, este es el reportero al que le da todos los datos. En su momento, El ¿no? que recibe las cartas, sí. Ajá. Sugiriendo ciertas similitudes entre los asesinatos cometidos por él, Zodíaco y las circunstancias que rodearon a la muerte de Bates. Kathleen Jones, 22 años, dijo ser secuestrada, junto a su bebé, el 22 de marzo de 1970 en la carretera 132, al oeste de Modesto, California. En su declaración comentó que el conductor de un coche le hizo señas con las luces para que parara y así lo hizo. Una vez fuera del coche, él le explicó que había visto que la llanta del coche de Jones estaba floja y, tras supuestamente arreglarla, él se metió en su coche para continuar con su camino y ella hizo lo mismo. Más adelante, la llanta se sale y, supuestamente, el mismo hombre se ofrece a llevarla hasta la gasolinera más cercana. Ella acepta y vuelve a su coche para recoger a su bebé, a lo que el hombre se extraña de que tenga una hija. ¿Tiene algún problema por ello?, dijo ella. No, de hecho, mientras más, mejor, contestó él. Fíjate lo que le dice. Secuestra a ella, ve que hay una niña y va el desgraci que le dice que si tiene algún problema por tener la niña, le dice, no, contra más mejor. Más almas, claro. Claro, más almas para ser sus esclavos. Fíjate, hasta va a tener un alma de bebé. El coche arranca y pasa por delante de la primera gasolinera, pero no frena y continúa. Incluso él le pide que arroje a su hija por la ventana. Ella consigue escapar junto con su hija y se dirige a la comisaría de policía ubicada en Patterson, donde casualmente ella ve el retrato robot del Zodíaco y dice que ha sido ese hombre el que la retuvo durante unas 3 horas. Donalas, 25 años. Ay, mira, es que ves, es que aquí ya no me ha dado más tiempo. Hasta la Pero gasolinera aquí, más cercana. verás, aquí está el retrato. Ella acepta y vuelve a su coche para recoger a su bebé, a lo que el hombre se extraña de que tenga una hija. ¿Tiene algún problema por ello?, dijo ella. No, de hecho, mientras más, mejor, contestó él. El coche arranca y pasa por delante de la primera gasolinera, pero no frena y continúa. Incluso él le pide que arroje a su hija por la ventana. Ella consigue escapar junto con su hija y se dirige a la comisaría de policía ubicada en Patterson, donde casualmente ella ve el retrato robot del Zodíaco y dice que ha sido ese hombre el que la retuvo durante unas 3 horas. Nada, se va. Donalas, 25 años, fue vista por última vez el 26 de septiembre de 1970 en South Lake Tahoe, California. Una postal con la dirección de condominios Forest Pines anotada al reverso fue recibida en el Chronicle el 22 de marzo de 1971. Fue interpretada por algunos como una afirmación del Zodíaco de llevar 13 víctimas. Las debería haber sido la 14ª y no la que indicaba la postal, por lo cual no fue relacionada concluyentemente con el asesino. El cuerpo de la mujer no fue encontrado y no se llevó a cabo una investigación oficial, debido a desacuerdos de tipo jurisdiccional entre la policía de South Lake Tahoe y la oficina del sheriff. Al día de hoy no se sabe si el crimen fue cometido. Un cráneo fue hallado en 1986 cerca de la carretera 20 de California, e identificado positivamente como el de Donalas mediante
mediante una prueba de ADN en 2023. Cronología camino al lago. Fíjate, desde 2023. La que Por pobre un cráneo que familia, ¿eh? encuentran en la cabeza, ¿eh? Qué pobre familia, la de la chica. Porque todos Fíjate, estos años, Totalmente. sin saber tan siquiera, y aparece el cráneo tirada en una autopista. Pues ya sabemos lo que puede pasar. Si el cuerpo lo dejan, pues aparece de que los animalitos pues hacen Pues es que hacen destrozos lo que y tienen que hacer, lo que tienen que hacer por naturaleza y hambre. efectivamente. Herman, el asesino del Zodíaco, atrajo la atención de la policía por el aparente asesinato aleatorio de Betty Lou Jensen y David Faraday el 20 de diciembre de 1968 en los límites de la ciudad de Benicia, California. La pareja celebraba su primera cita y entre sus planes pensaban asistir a un concierto navideño en Hogan, a unas cuantas manzanas de la casa de ella. En lugar de ir directamente decidieron visitar a un amigo y detenerse en un restaurante. Sobre las 10 horas la pareja estacionó en un cruce del camino al lago Herman. Justo en ese momento el Zodíaco se incorporó al cruce y se estacionó al lado de ellos. Un testigo presencial pasó por allí tiempo después y vio dos coches, uno de ellos el de la pareja, vacíos. Momentos después escuchó lo que le pareció un disparo, pero no estaba seguro al tener la radio encendida. El Zodíaco disparó en contra de Faraday solo una vez a la cabeza y 5 veces a la espalda de Jensen, quien intentó huir. Sus cuerpos fueron encontrados minutos después por Stella Borges, quien vivía cerca de ahí. Dio aviso al capitán Daniel Pitta y al oficial William T. Warner. El detective y sargento Les Lundblad, de la oficina del sheriff del condado de Solano, investigó el crimen, pero no se encontraron pistas sólidas. Blue Rock Springs. Michael Magiau y Darlene Ferrin fueron atacados con un arma de fuego en la madrugada del 4 de julio de 1969. En el aparcamiento del campo de golf Blue Rock Springs, en Vallejo, California. Se encontraban a poco más de 6 kilómetros de distancia del anterior asesinato. La pareja estaba en el coche de ella cuando a su lado aparcó otro coche, cuyo conductor se fue para volver 10 minutos después. Una vez aparcado detrás de ellos, para evitar que se escaparan, el Zodíaco se acercó al coche y les alumbró directamente al... Esto sale en la película de Zodiac. ¿A qué sí, Iris? Sí. sí, la película de este día que está muy bien hecha. Sí, sí. La Sale de Robert cómo Downey. le cortan. ¿Cómo le Eh, cortan? No, el No, me anterior. acuerdo que sale Jake Gyllenhaal, Es la anterior, sí. Ah, ya. la de David Fincher, es el director, el mismo que Sí, Seven, el mismo director. sí. Es el Ah, mismo. de ¡Oh, se ven qué película! película. Nos ha salido Las la dos. Isa Latina. ¿Qué va? Que es mi voz, solo metálica. Es mi voz metálica, Raquel. No, latina sí hay voces latinas, pero como me han permitido grabarla, pues yo la grabé. La cara para cegarlos. Entonces disparó con una Luye 9 Madres a las 12:40 del 5 de julio de 1969. Una llamada anónima, efectuada por un hombre, informó al Departamento de Policía de Vallejo lo sucedido. Y no solo eso, confesó que él lo había hecho y que era el asesino de Jensen y Faraday, asesinados hacía 6 meses. La policía rastreó la llamada, proveniente de un teléfono público de una estación de servicio entre las calles Springs y Toulon. Zodíaco estaba a menos de 1 kilómetro de la casa de Ferrin y a pocas calles de la oficina del sheriff. Ella fue declarada muerta en el hospital. Él sobrevivió al ataque, a pesar de haber recibido disparos en el rostro, el cuello y el pecho. Los detectives John Lynch y Ed Rust, del Departamento de Policía de Vallejo, investigaron el crimen. Fue el detective Jack Mulanax quien retomó el caso en los años 70. En el libro Zodíaco, escrito por Robert Graysmith y publicado 17 años después del crimen, se dice que el asesino era un cliente habitual de Terry's Waffle House, donde Ferrin era camarera. Zodíaco, admirador de la joven, podría haberle confesado los 2 primeros asesinatos y luego, arrepentido por temor a ser denunciado, la mató.
O tal vez lo hizo porque ella le estaba chantajeando. Los argumentos parecen carecer de fundamento, a pesar de ser el argumento de la obra de Zodiac Killer, 1971, y del libro del mismo nombre, 1979, de Jerry Baseman, así como de una historieta publicada en el Chronicle por Bill Wallace. Criticando la teoría esgrimida por Robert Graysmith se ha indicado, de acuerdo con Graysmith la víctima en cuestión, Darlene Ferrin, se comprometió en una intensa discusión con un extraño misterioso. Graysmith cree que es un hombre identificado solo como Lee, el apodo más frecuentemente usado por Arthur Leigh Gallen. Según dicho autor, la persecución en coche por Blue Rock Springs terminó cuando el desconocido se acercó al vehículo de Ferrin y procedió a abrir fuego contra las víctimas. El compañero de Ferrin vivió para contar una historia muy diferente y los informes originales de la policía refutan muy eficazmente esta versión de los hechos. Comienzan las cartas de Zodíaco. Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Lo mejor de todo esto es que, cuando me muera, renaceré en el paraíso y todos a los que he matado serán mis esclavos. No os daré mi nombre porque tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá. Ebeorietemetpiti. La solución. Tú fíjate, porque él mataba. Eso, esa traducción son de 408 caracteres traducidos al español que hicieron. Mira. Un criptograma de 408 caracteres, traducido al español, el significado de las 18 letras finales, si lo tuviera, quedó por determinar. El 1 de agosto de 1969. 3 cartas. Bueno, ¿qué te parece el hecho de que él lo que quería, o sea, lo que traduce estas personas que llegan a traducir en el 69 y en el 2020, ¿no? Todo, porque hay gente que sigue, porque de las 3, 2 más o menos se pudieron hacer, pero la tercera nadie sabe cómo hacerlo. 2020 creo que fue por aficionados, ¿no? Fueron por un matrimonio de aficionados, sí. Un matrimonio que eran muy adictos a los pictogramas y entonces se metieron ahí al final. Pero fíjate que el tercero es imposible. El tercero no pueden todavía. Imposible nunca se sabe. A ver. Bueno, imposible por ahora. Por ahora. Pero fíjate, con todas las IA que hay, con todo lo que hay, y de momento nada, ¿eh? No se ha podido por ahora, pero yo digo que, y también han salido muchas personas, no sé si supieron, hace como un año salió un muchacho a decir que era nieto del Zodíaco y se volvió súper viral en la plataforma TikTok. Claro que ya después, porque él iba mostrando supuesta evidencia, ya yo después no le perdí la pista. No supe si realmente pudo demostrar que él era nieto del Zodíaco. No lo sé. Yo es que como todavía no se saben quién es el asesino, que sí lo hemos visto antes que tú no estuvieras, que es de un pote. Tampoco yo me fiaría, no me fiaría yo nada de un usuario de TikTok. No, yo por eso. Atención. Bueno, acuérdate también cuando pasó lo de McCain. En el documental de Zodiac salen los integrantes de una familia que convivió con uno de los sospechosos investigados a ser asesino del Zodíaco. Esa es de la Iris, ese del que hablábamos, de Poste, ¿no? Perdón, que estaba silenciado. Sí, del poste. El poste es el que tenía el ADN parcial, que lo habían comparado con algunas cosas, el tema de las cicatrices en la frente, tenían como varias... tenían como la teoría de que era bastante posible, pero tampoco hay pruebas súper concluyentes, por lo cual sigue siendo la cosa muy medio Lo abierta, que pasa es que en el documental de Zodiac salen los integrantes de una familia que convive con uno de los sospechosos. Uno de los que creen que ha sido él, del que más se puede llevar toda la palma de todos los investigados, es Poste. Me he quedado yo con lo de Poste por lo del Poste. Es este. Es ese. Que sería, bueno, luego os enseño la foto.
que este me parece que tenía pasado militar, porque había mucha teoría con eso también, con Había que teorías tendría de que podía ser sentido, para... por cómo hacía las cosas, tenía sentido de que tuviese algún tipo de conocimientos de ese tipo. Un Sino besito llegaron a también. las redacciones del Vallejo, Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. En ellas, casi idénticas entre sí, reconocía los 3 crímenes e incluía un criptograma de 408 caracteres que desvelaba su identidad. El asesino fue muy claro: o las cartas se publicaban en primera plana o ese mismo fin de semana mataría a 12 personas. Los asesinatos, por suerte, no se llevaron a cabo, pero las cartas pudieron leerse en la primera plana de los periódicos. Conforme se observó al respecto, aquella amenaza conformaría únicamente la primera muestra dentro de una sucesión de alardes y chapuzas que, en el marco de un perverso juego del gato y el ratón, la vanidad del psicópata emprendió, aún a riesgo de dejar indicios aptos para conducir finalmente a su arresto. 3 días más tarde, otra carta llegó a la redacción del San Francisco Examiner. Querido editor, este es el Zodíaco. Era el inicio de una carta escrita en respuesta al jefe Stiles de Vallejo, el cual pidió más detalles para probar que era el asesino de Faraday, Jensen y Ferrin. El 8 de agosto de 1969, una semana después de que se recibiera el criptograma, Donald y Beth Yarden, un matrimonio de Salinas, California, descifraron el criptograma de 408 símbolos. Contenía un mensaje mal escrito en el que el asesino parecía hacer referencia al cuento El juego más peligroso. También dijo que estaba recolectando esclavos para el más allá. No aparecía ningún nombre en el texto decodificado, y el asesino dijo que no revelaría su identidad porque ralentizaría o detendría su colección de esclavos. Las cartas enviadas por el criminal conformaron el inicio de la lucha mediática que éste mantendría con las autoridades y con la prensa. El remitente exigía que los comunicados fueran impresos en la primera plana de los respectivos periódicos, y amenazaba con que, en caso contrario, se vería en la obligación moral de tener que asesinar a una docena de personas escogidas por las calles al azar ese mismo fin de semana. Por fortuna nunca se llevaron a efecto los anunciados crímenes. Lago Verrayes a el 27 de septiembre de 1969. Brian Hartnell y Cecilia Shepard se encontraban merendando a las orillas del lago Verrayesa, en una pequeña isla conectada por una vereda arenosa a Tuinoa Creek. Un hombre se les acercó, tras esconderse detrás de un árbol sin que Cecilia pudiera cerciorarse de su presencia. Usando una capucha de verdugo negra con gafas de sol sobre los agujeros de los ojos y una especie de babero colocado en el pecho con un símbolo de apariencia reticular de unos 7,5 cm por 7,5 centímetros de área. Se aproximó a ellos con una pistola en mano. Hartnell cree que se trataba de una 45 ACP. El encapuchado afirmó ser un convicto fugitivo de una cárcel de Deer Lodge, Montana, en donde dijo haber matado a un guardia y también robado un coche, y les explicó que necesitaba su vehículo para huir a México. Traía consigo unas cuerdas de plástico para tender la ropa, previamente cortadas, y le pidió a Shepard amarrar a Hartnell antes de ser atada ella misma. El atracador revisó los nudos de Hartnell y los apretó tras descubrir que ella los había dejado flojos. Hartnell creyó que se trataba de un robo raro, pero el hombre sacó un cuchillo y los apuñaló a ambos. Entonces recorrió los 500 metros hasta Knoxville Road y dibujó el símbolo reticular en la puerta del auto de Hartnell y al lado escribió: Vallejo /diagonal 12-20-68 diagonal 7-4-69 diagonal SEP 27-69-6 30 diagonal Vinife a las 7:40 de la tarde. El hombre llamó a la oficina de la mujer encargada del condado de Napa, desde un teléfono público para denunciar su crimen. El teléfono fue encontrado aún descolgado minutos después en el servicio de lavado de autos Napa en Main Street, por el reportero de radio Pat Stanley, solo a unas manzanas de la oficina del alguacil y a 40 kilómetros de la escena del crimen. Los detectives fueron capaces de tomar huellas dactilares aún frescas del teléfono, pero no lograron hacerlas coincidir con las de ningún sospechoso.
un hombre y su hijo que se encontraban pescando en una ensenada próxima. Descubrieron a las víctimas al escuchar sus gritos pidiendo ayuda, la cual fue suministrada por unos policías forestales del condado de Napa. Dave Collins y Ray Land fueron los primeros representantes de la ley en llegar a la escena del crimen. Ambos oficiales se encontraban a corta distancia del sitio. Collins se encontraba en su coche patrulla en el área de Beach Springs, California, a casi 30 kilómetros de allí, mientras que Land se encontraba en Santa Elena, California. Cecilia Shepard estaba aún consciente cuando Collins llegó, por lo que le proporcionó una descripción del atacante. Hartnell y Shepard fueron trasladados en ambulancia al Hospital Queen Valley, ubicado en Napa. Shepard entró en coma durante el trayecto al hospital y nunca recuperó la conciencia, muriendo 2 días después. Pero Hartnell sobrevivió para contar su historia a la prensa. El detective y sheriff del condado, Ken Arlo, quien estaba asignado al caso desde el inicio, trabajó intentando resolver el crimen hasta su retiro del departamento de policía en 1987. La gente se obsesiona, los policías, porque no los encuentran, se obsesionan de tal manera, ¿verdad? Que es como, lo tengo que encontrar. El 11 de octubre de 1969, un hombre abordó el taxi de Paul Stine en el cruce de las calles Mason y Geary en San Francisco y le pidió que lo llevara a las calles Washington y Maple de la comunidad vecina de Presidio Heights. Por razones desconocidas, Stine fue hasta una calle más adelante, llamada Cherry, donde el hombre le disparó a la cabeza con un arma calibre 9 milímetros. Entonces agarró las llaves de su auto y su cartera y le quitó la Esto es el taxista que hemos hablado al principio. Camisa. Fue visto por 3 adolescentes que estaban del otro lado de la calle a las 9:55 de la noche, quienes llamaron a la policía mientras el crimen se desarrollaba. Los jóvenes observaron al hombre limpiando el taxi y después caminando una manzana hacia el norte. La policía llegó minutos después, y los jóvenes testificaron explicando que el asesino aún se encontraba cerca. 2 manzanas adelante de la escena del crimen, el oficial Don Fouke, quien también había respondido a la llamada de auxilio, observó a un hombre blanco caminando por la acera y que después subía una escalera que conducía a una casa ubicada en el lado norte de la calle. El encuentro duró solamente 5 o quizá 10 segundos. Su compañero, Eric Selms, no vio al hombre. La radio les alertó para buscar a un sospechoso de piel negra y no un individuo caucásico. Así que no tuvieron motivo para detener al hombre y pasaron al lado de él, sin detenerse. La confusión en las descripciones ha permanecido sin explicación hasta la fecha. Cuando llegaron a la calle Cherry, Fouke fue informado de que estaban en efecto buscando a un sospechoso blanco. Allí se dio cuenta de que habían pasado al lado del asesino y concluyó que el Zodíaco había retomado su ruta original y había escapado hacia donde se encuentra Fuerte Presidio. Se dieron a la tarea de buscar. Hay veces que tienen suerte, porque ahí se equivocan, porque dicen que es de otra raza y se equivocan. Ellos le ven paseando, como buscan a otra persona de otra raza, pues le dejan pasar y por ese lado pasó él. Buscarlo, pero el asesino desapareció. La búsqueda continuó, pero no se encontró nada. Los 3 adolescentes testigos trabajaron con un criminalista para elaborar un retrato robot del asesino de Stine. Y a los pocos días regresaron para la elaboración de un segundo retrato hablado. La edad del Zodíaco fue estimada entre 35 o 45 años de edad. Los detectives Bill Armstrong y Dave Toschi fueron asignados al caso. El Departamento de Policía de San Francisco al final investigó y estimó por lo menos a 2.500 sospechosos en un periodo de varios años. El 14 de octubre de 1969, el Chronicle recibió una carta más del Zodíaco, esta vez conteniendo una muestra de la camisa de Paul Stine, como prueba de que él era el asesino, y también contenía una amenaza de que dispararía en una escuela para niños. Fue entonces cuando la policía supo que era a quien habían estado buscando algunas noches antes en Presidio Heights.
A las 2 de la madrugada del 20 de octubre de 1969, alguien afirmó que el Zodíaco había llamado al departamento de policía de Oakland exigiendo que uno de dos prominentes abogados, F. Lee Bailey o Melvin Belli, apareciesen en el programa de televisión de mesa de exposiciones de Jim Dunbar por la mañana. Bailey no pudo asistir, pero Belli se presentó en el programa. Dunbar pidió a los telespectadores mantener las líneas telefónicas abiertas. Y entonces alguien afirmando ser el Zodíaco llamó varias veces y dijo que su nombre era Sam. Belli aceptó encontrarse con él en Daly City, pero el sospechoso nunca apareció. Los oficiales de policía que anteriormente habían escuchado al Zodíaco, escucharon la voz de Sam y concluyeron que él no era el Zodíaco. Llamadas subsecuentes que el sospechoso hizo a Belli fueron rastreadas y provenían del Hospital Estatal de Napa, en donde se supo que Sam era un enfermo mental. El 8 de noviembre de 1969 el Zodíaco envió otra misiva con un criptograma consistente en 340 caracteres. El 9 de noviembre del mismo año, envió otra carta de 7 páginas en la cual aseguraba que 2 policías lo detuvieron y hablaron con él por espacio de 3 minutos, después de haber disparado en contra de Stine. Extractos de la carta fueron publicados en el Chronicle el 12 de noviembre siguiente, incluyendo la declaración del Zodíaco. Ese mismo día, Don Fouke escribió un memorándum explicando lo que había sucedido esa noche. Muchas soluciones posibles fueron sugeridas, pero no fueron aceptadas ya que se alejaban de las convenciones de codificado. Finalmente, el 5 de diciembre de 2020, 51 años después, los 340 caracteres fueron descifrados por un grupo de aficionados. Espero que se estén divirtiendo mucho en tratar de atraparme, ese no era yo, en el programa de televisión, lo cual trae a colación algo sobre mí. No tengo miedo de la cámara de gas porque me enviará al paraíso, todo más pronto, porque ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí donde todos los demás no tienen nada cuando llegan al paraíso, así que tienen miedo de la muerte. Yo no tengo miedo porque sé que mi nueva vida será fácil en el paraíso de la MURTL. Criptograma de 340 caracteres descifrado en diciembre de 2020 y su traducción al español, respetando los errores gramaticales y ortográficos. El 20 de diciembre de 1969, el Zodíaco le envió una misiva a Belli incluyendo una muestra más de la camisa de Stine. El Zodíaco afirmó además que quería que Belli lo ayudara. Modesto. Durante la noche del 22 de marzo de 1970, Kathleen Jones iba en su auto de San Bernardino a Petaluma, California, para visitar a su madre. Embarazada de 7 meses, llevaba al lado a su hija de 10 meses de edad. Mientras se dirigía hacia la carretera 132 cerca de Modesto, California, ella comenzó a tocar el claxon y a encender y apagar las luces. Ella abandonó el camino y se detuvo. El hombre del auto también se detuvo detrás de ella, comentándole que su neumático derecho trasero se estaba tambaleando. Y se ofreció para apretar las tuercas. Después de terminar la maniobra, el hombre se alejó y cuando Jones inició la marcha, la llanta se desprendió del auto. El hombre se detuvo, retrocedió y se ofreció para conducirlas a la próxima gasolinera por ayuda. Ella y su hija subieron al auto. Pasaron cerca de varias estaciones de servicio, pero el hombre no se detuvo. Durante 3 horas aproximadamente las llevó por distintos sitios por las calles de Tracy, y cuando ella le preguntó por qué no se detenía, eludió la respuesta. Cuando el hombre se detuvo en una intersección, Jones saltó del auto junto con su hija y se ocultaron en un campo. El individuo salió del auto para buscarlas, pero cuando un camionero llegó a la escena, el secuestrador de Jones escapó. Jones pidió ayuda para viajar a la comisaría de policía ubicada en Patterson, California. Mientras presentaba su denuncia al sargento de servicio, advirtió la presencia del retrato robot del asesino de Paul Stine y lo reconoció como el secuestrador de ella y su hija. El oficial mantuvo bajo custodia a Jones en el restaurante Mills en la oscuridad. Su auto fue hallado incendiado y destrozado. Hay muchas inconsistencias en el secuestro de Jones. Las afirmaciones de que el individuo había amenazado con matarlas mientras conducía son discutidas al menos por un informe policial. Jones contó su historia a Paula Berry del Chronicle,
indicando que su secuestrador abandonó el auto y las buscó en la oscuridad, con una linterna. Sin embargo, en los 2 testimonios que dio a la policía aseguró que el hombre no se bajó del vehículo. Algunos testimonios mencionan que el vehículo de Holmes fue movido e incendiado posteriormente, mientras que otros, contrarios, afirman que el auto permaneció en donde Holmes lo había dejado. Las diversas discrepancias entre las versiones de Holmes han llevado a los investigadores a cuestionar si ella efectivamente fue una víctima del Zodíaco. El símbolo reticular usado por el Zodíaco para firmar sus cartas, tomado del logotipo de la firma relojera Zodiac. El Zodíaco continuó comunicándose con las autoridades el resto del año 1970 a través de cartas y tarjetas postales dirigidas a la prensa. En una carta fechada el 20 de abril de 1970, el Zodíaco escribió: "Mi nombre es, seguido de 13 caracteres cifrados. 13. El Zodíaco indicó que él no era responsable del reciente ataque con una bomba a la estación de policía de San Francisco, refiriéndose a la muerte del sargento Brian McDonnell en Park Station en el Parque Golden Gate 14 acaecida el 18 de febrero de 1970, pero añadió: "Hay más gloria en matar a un policía que a un Sid, sí, porque un policía puede disparar en respuesta". La carta incluía el diagrama de una bomba que el Zodíaco afirmaba usaría para volar un autobús escolar. Al reverso del diagrama, escribió SFPD, Departamento de Policía de San Francisco. Zodíaco envió una tarjeta de felicitación sellada el 28 de abril de 1970 dirigida al Chronicle. El texto escrito en la carta decía: "Espero que ustedes gocen cuando tenga mi explosión", seguido por la firma del círculo cruzado del Zodíaco. Al reverso de la carta, amenazó con usar su bomba en un autobús muy pronto, a menos de que el diario publicara detalladamente sus escritos. También deseaba ver a la gente comenzando a usar algunos agradables botones Zodíaco. En la misma carta escribió: "Le disparé a un hombre en un auto estacionado con una 38 mm. 15 se ha propuesto que Zodíaco se refería al asesinato del sargento Richard Radetich ocurrido una semana antes, el 19 de junio a las 5:25 de la madrugada. Radetich se encontraba levantando una multa de estacionamiento en su patrulla cuando un asaltante le disparó en la cabeza con una pistola, calibre 38. Radetich falleció 15 horas después". El Departamento de Policía de San Francisco negó que el Zodíaco estuviese involucrado con el asesinato. El crimen permanece sin resolver. Incluido con la carta, estaba un mapa de la bahía de San Francisco distribuido por la compañía Phillips 66. En la imagen del Monte Diablo, el Zodíaco dibujó un círculo cruzado similar al que incluía en sus cartas previas. En la parte superior del símbolo reticular colocó el número 0, luego un 3, un 6 y un 9. Por lo que la anotación parecía más bien la carátula de un reloj. Las instrucciones adjuntas señalaban que el 0 está para fijar la magnitud norte. La carta también incluía 32 letras cifradas que el asesino afirmó deberían estar en conjunción con el código, que conduciría a la localización de una bomba que él había enterrado y que estallaría en el otoño. Las letras cifradas nunca llegaron a descodificarse, y la supuesta bomba jamás fue hallada. El asesino firmó la nota con SFP de igual a 0. En una misiva enviada al Chronicle sellada el 24 de julio de 1970 el Zodíaco se adjudicó el secuestro de Kathleen Holmes 4 meses después del incidente. 17 En su carta del 26 de julio de 1970, el Zodíaco parafraseó una canción de El Mikado, añadiéndole su propia letra acerca de hacer una pequeña lista de las maneras en que planeaba torturar a sus esclavos en el paraíso. La carta fue firmada con un exageradamente enorme símbolo del círculo cruzado y una nueva puntuación, igual a 13, SFP de igual a 0. 18 Una nota final al reverso de la carta indicaba: PD el código de MT. Diablo refiere radianes y almohadilla pulgadas por radianes. 19 En un examen detallado del indicio radian, el investigador Garis Penn condujo al descubrimiento de un ángulo radian que, siguiendo las instrucciones del Zodíaco al colocarlo sobre el mapa, apuntaba a
2 sitios en los que Zodíaco había atacado. 20 el 7 de octubre de 1970. El Chronicle recibió una tarjeta de 3 por 5 pulgadas firmada con el símbolo del Zodíaco y una pequeña cruz supuestamente dibujada con sangre. El mensaje en la tarjeta estaba formado por palabras y letras pegadas de una edición del Chronicle, y fueron perforados 13 agujeros en la tarjeta. Los inspectores Armstrong y Toschi acordaron que era altamente probable que el remitente de la tarjeta fuera el Zodíaco. Bueno, ya hasta ahí no llegaba más. La semana que viene seguiremos con esto Pero porque vas, todavía queda rato. pero sí, con muy bien. Digo, no soy quién para decirte que vas bien o mal, pero me está gustando bastante. ¿Qué tal? ¿Os gusta? ¿Qué tal, Muy Iris? interesante, ¿Cómo lo sí. ves? Sí. Muy interesante. Pues la verdad es que sí. Bueno, y qué mente. Los policías decían, toda la gente que lo había investigado, decían que era muy, muy probable que este tipo era súper inteligente. Debió Quizá. serlo. O tenía un mundo personal muy concreto, tenía un esto muy, ¿sabes? Igual, no sé si era excesivamente inteligente o era la inteligencia media, pero tenía un mundo interno muy complejo, un código propio, una forma de ver las cosas tan propia que el resto de la gente no lo podía descifrar o entender. Claro, porque podíamos pensar que tenía algún problema psiquiátrico donde su mundo interior estuviera, ¿no? Puede Sí, ser. o que ¿qué se sabe de la vida de Poste? ¿Tú lo sabes o no? No, yo de Poste todavía no he investigado nada, hija, no me da tiempo. Para Sí saber si que estaba muy estaba aislado y se había creado la muchas, vía ¿sabes? por aquí está Dizzy, que sea Dizzy, ilumínanos. Espera, estaba diciendo Dizzy que, a ver, espérate, es que lo he visto antes. Pasado militar, usaba botas militares como Zodiac, tenía un reloj de la marca Zodiac, estuvo en los sitios y en las fechas donde ocurrieron los Lo asesinatos. del pasado militar y De todo eso, me Poste. refiero a su vida, a su experiencia personal, a si era una persona, por ejemplo, si estuvo muy aislado y se había creado mucho Sí, interior Mundo aparte, lo si del estaba más o menos típico. sociabilizado, sí. Sí, porque además sí que vamos a seguir viendo. Espera, voy a mirar a ver si encuentro algo. Sí que estábamos viendo que a ver si viene algo. O De todas incluso a maneras veces cuando están en intentaré. el ejército, cuando han estado, muchas veces sus superiores dicen, ¿no? Que facultades tenían las personas, si destacaban en algo, si no, qué tal se llevaban con los demás. O sea, no sé si habrán hecho ese tipo de indagaciones o no. Sí, de todas Tendremos maneras que sí, investigar. lo investigaremos para la semana que viene porque además es como muy, muy bueno. Y decirles a los que estén viendo, dejen like, compartan, suscríbanse, hagan caso siempre a eso, activen la campanita, dejen un comentario, eso nos ayuda bastante. Ustedes no saben, en serio que me lo comentó la gente que me estuvo atendiendo en mesa de ayuda de YouTube, que los comentarios suben las estadísticas de los canales y eso ayuda de súper, eso es mucha ayuda. Y nos vamos con el vapor y la Coca-Cola Y y la mañana más Coca-Cola. el instinto criminal. Adiós, Siri, muchas gracias por acompañarme. Chao. Frente a la cámara, ella se sienta. Su estilo y voz siempre nos conecta. Habla de crímenes que estremecen el alma. Con Coca-Cola en mano y el vapor que nunca falta.